Hoy quiero que hablemos de algo que va mucho más allá de los titulares sobre aranceles y negociaciones entre México y Estados Unidos. Las fronteras, esas líneas que vemos en un mapa, no son solo divisiones geográficas, son cicatrices vivas, marcas de siglos de explotación, comercio desigual y acuerdos impuestos. La frontera entre México y Estados Unidos es una de esas cicatrices, y ahora mismo está siendo tocada de nuevo, no por casualidad, sino como parte de un juego mucho más grande. Estamos presenciando el choque de fuerzas históricas, económicas y estratégicas que arrastran el peso de décadas de desigualdad. Es como observar dos placas tectónicas que se acercan lentamente, sabemos que la presión está creciendo, pero pocos entienden la magnitud del impacto que podría venir. Lo que está en juego no es solo una disputa comercial o una maniobra política, es una lucha por el poder, un sistema diseñado para mantener a unos en la cima y a otros atrapados en la dependencia. Permítanme desentrañar esto y mostrarles cómo podemos empezar a imaginar un camino diferente. Cuando hablamos de la relación entre México y Estados Unidos, no podemos limitarnos a los titulares sobre aranceles del 25% en vehículos o del 50% en metales como el cobre o el acero. Estas medidas no son solo números, son herramientas de coerción, diseñadas para presionar a un país más débil mientras se vende la idea de que protegen empleos en el otro. Pero déjenme ser claro, esto no es una defensa de la economía nacional, es una estrategia para mantener una relación desigual. Estados Unidos, con su enorme poder económico, usa estos aranceles como un recordatorio de quien dicta las reglas. La pausa de 90 días en estas medidas, que se presenta como una tregua, no es un gesto de buena voluntad. Es coerción disfrazada, una forma de mantener a México bajo presión constante, con la incertidumbre pendiendo como una espada sobre su economía. Empresas, trabajadores y gobiernos no saben si en 3 meses los costos se dispararán, los contratos se cancelarán o las fábricas cerrarán. Esa inestabilidad es un arma en sí misma, porque obliga al lado más débil a ceder en puntos estratégicos solo para evitar un colapso inmediato. Esta historia no es nueva. En el siglo XIX, México perdió la mitad de su territorio bajo tratados firmados tras amenazas militares y diplomáticas. En el siglo XX, se convirtió en una plataforma de mano de obra barata para las industrias estadounidenses, con el beneplácito de las élites locales que se enriquecieron mientras la mayoría de los trabajadores seguían en la precariedad. Hoy, las herramientas han cambiado, aranceles, sanciones, acuerdos bilaterales, pero el objetivo sigue siendo el mismo, mantener a México en una posición de dependencia que asegura que el poder económico y político permanezca concentrado en manos de unos pocos. Este no es un juego de cooperación entre socios iguales, como nos quieren hacer creer. Es un sistema diseñado para que una parte controle y la otra obedezca. Lo más peligroso no son las amenazas abiertas, sino la narrativa que se instala poco a poco, la idea de que esto es inevitable, que así funciona el mundo. Esa aceptación pasiva es lo que permite que el sistema siga funcionando sin cuestionamientos. Si queremos entender lo que está pasando, tenemos que aprender a leer el juego detrás del juego, a identificar quién gana, quién pierde y cómo cada decisión refuerza la estructura de poder que nos gobierna. Porque si no empezamos a desafiar esta lógica ahora, estaremos condenados a repetir este ciclo de subordinación y crisis una y otra vez. Pensemos en los aranceles. Cuando Estados Unidos anuncia tarifas del 25% o 50% sobre productos mexicanos, la justificación es que se trata de proteger empleos estadounidenses o fortalecer la economía interna. Pero la realidad es más cruda. Estas medidas golpean directamente a los trabajadores y pequeños productores en México, los eslabones más débiles de la cadena. Las fábricas en el norte y centro de México, donde miles de personas dependen de empleos ligados a la exportación, enfrentan el riesgo inmediato de recortes o cierres. Estos trabajos, que ya ofrecen salarios bajos y condiciones difíciles, no están en peligro por falta de productividad, sino por decisiones tomadas en oficinas lejanas, en Washington o en los consejos de administración de grandes corporaciones. Mientras tanto, las multinacionales, con su capacidad para reubicar producción o negociar exenciones, encuentran formas de proteger sus ganancias. La crisis siempre recae sobre los de abajo, nunca sobre los de arriba. Este patrón es el núcleo del capitalismo global.
Desde los años 90, con acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México fue empujado a abrir sus puertas al capital extranjero. Se ofrecieron incentivos fiscales, se flexibilizaron las leyes laborales y se construyó infraestructura para atraer a las grandes empresas. La promesa era el desarrollo, pero el resultado fue otro: zonas industriales que funcionan como enclaves desconectados del resto de la economía mexicana, generando riqueza para las corporaciones y las élites locales, pero dejando a la mayoría en la misma vulnerabilidad. Cuando llega una crisis, ya sea por aranceles, tensiones políticas o cambios en el mercado, estas industrias no dudan en despedir trabajadores, reducir turnos o mudar la producción a otro país donde los costos sean aún más bajos. Y aquí es donde vemos la dinámica de clase con claridad: mientras los ejecutivos y accionistas planean cómo maximizar sus márgenes, las familias trabajadoras enfrentan el desempleo, el endeudamiento y la incertidumbre. Lo que agrava esto es cómo se usa el discurso nacionalista para dividirnos. En Estados Unidos, se pinta al trabajador mexicano como una amenaza que roba empleos. En México, se culpa a las políticas estadounidenses por las dificultades económicas. Pero en realidad, los trabajadores de ambos lados son víctimas del mismo sistema. Nos hacen competir entre nosotros, como si el problema fuera el otro, cuando el verdadero problema es un sistema que manipula las fronteras y el comercio para mantener a las mayorías divididas y a las élites en control. El trabajador de Monterrey y el de Detroit no son enemigos, ambos están atrapados en un modelo que prioriza las ganancias sobre las personas. Esta dinámica no es un accidente. Las crisis, como la que se perfila ahora, no son fallas del sistema, son parte de cómo funciona. El capitalismo usa los choques económicos, aranceles, sanciones, inestabilidad, para ajustar las tasas de ganancia y mantener el poder concentrado. Cada vez que se impone un arancel o se anuncia una tregua, como esta pausa de 90 días, no estamos viendo una solución, sino una maniobra para reforzar la ventaja de quienes ya dominan el tablero. Las grandes corporaciones no sufren estas crisis, las aprovechan. Pueden mover sus operaciones a otro país, negociar excepciones o comprar competidores más pequeños que no sobreviven la tormenta. Mientras tanto, los trabajadores, los pequeños agricultores, los microempresarios, los que no tienen redes de seguridad, son los que absorben el impacto. Esto no es un daño colateral, es el diseño del sistema. Hablemos de esa pausa de 90 días. Se nos vende como un gesto de buena fe, una oportunidad para negociar, pero en realidad es una táctica de control. La incertidumbre que crea es una herramienta poderosa. Las empresas no saben si podrán exportar en 3 meses, los trabajadores no saben si conservarán sus empleos, y el gobierno mexicano se ve obligado a actuar bajo presión, cediendo en puntos clave para evitar un colapso inmediato. Esto no es diplomacia, es coerción calculada. Estados Unidos, con su peso económico, puede permitirse este juego porque sabe que México, cuya economía depende en gran medida de las exportaciones al mercado estadounidense, tiene poco margen de maniobra. Es como un ajedrez donde un jugador controla no solo las piezas, sino también las reglas del tablero. Esta relación desigual no es solo entre países, refleja una lucha de clases que atraviesa fronteras. En México, las élites locales han colaborado durante décadas con este modelo. Han aceptado los términos del capital extranjero, ofreciendo mano de obra barata y beneficios fiscales a cambio de una parte de las ganancias. Pero esas ganancias no se reparten. Las zonas industriales de México, como las maquiladoras en la frontera, generan riqueza para las corporaciones y las élites, pero los trabajadores viven con salarios que apenas cubren lo básico. Cuando llega una crisis, como la amenaza de aranceles, son esos trabajadores los que enfrentan despidos o recortes, mientras las grandes empresas buscan cómo proteger sus márgenes. En Estados Unidos, la historia es similar, se culpa a los trabajadores mexicanos por robar empleos, pero son las corporaciones estadounidenses las que decidieron mover las fábricas en primer lugar, buscando costos más bajos y mercados más grandes. Este sistema no es accidental, está diseñado para beneficiar a una minoría. En ambos países, el poder económico está en manos de un pequeño grupo,
el 3% en Estados Unidos, los dueños de las grandes empresas y sus equivalentes en México, que toma las decisiones clave, dónde invertir, qué producir, cómo fijar precios y salarios. El resto, la gran mayoría, solo puede reaccionar a esas decisiones. En un mundo donde todos tenemos un voto, uno esperaría que el 97% se organizara para limitar ese poder. Pero no sucede, porque el sistema político está comprado. En Estados Unidos, 2 partidos dependen de las donaciones de ese 3%. En México, las élites locales se alinean con los intereses de las corporaciones extranjeras, porque su riqueza depende de mantener el statu quo. La narrativa oficial nos dice que estas crisis, aranceles, tensiones comerciales, inestabilidad, son inevitables, que son el precio de competir en un mundo globalizado. Pero eso es una mentira. Estas crisis son construidas, diseñadas para mantener el poder donde está. Cuando se impone un arancel, no es para proteger a los trabajadores, es para presionar a otros países a ceder recursos, mercados o influencia. Cuando se ofrece una tregua, como esta pausa de 90 días, no es para resolver el problema, sino para mantener la presión, para recordar al otro lado quién tiene el control. Y mientras tanto, los trabajadores de ambos países son puestos a competir, divididos por narrativas nacionalistas que ocultan la verdadera lucha, la de clases. La historia nos muestra que este patrón no es nuevo. En el siglo XIX, México perdió vastos territorios bajo tratados firmados tras presiones militares y diplomáticas. En el siglo XX, se convirtió en una extensión de la máquina industrial estadounidense, proporcionando mano de obra barata y recursos estratégicos sin un plan real para fortalecer su economía interna. Cada crisis ha servido para reafirmar esta relación de dependencia. Hoy, las herramientas son diferentes, aranceles, sanciones, acuerdos bilaterales, pero el resultado es el mismo, la riqueza y el poder se concentran en unas pocas manos, mientras la mayoría paga el precio. Lo más perverso es cómo el sistema nos convence de que no hay alternativa. Nos hacen creer que la dependencia económica, la inestabilidad, las crisis son naturales, como el clima. Pero no lo son. Son el resultado de decisiones humanas, de un sistema que prioriza las ganancias sobre las personas. Las grandes corporaciones no sufren cuando se imponen aranceles, encuentran formas de adaptarse, de mover su producción o de negociar exenciones. Los pequeños negocios, los trabajadores, las familias comunes no tienen esa flexibilidad. Ellos son los que enfrentan el aumento de precios, la pérdida de empleos, la inseguridad. Y mientras tanto, se nos vende la idea de que esto es por el bien de la economía, cuando en realidad es por el bien de las élites. Entonces, ¿cuál es el camino hacia adelante? No podemos seguir aceptando este juego como inevitable. Necesitamos construir alternativas que rompan con la lógica de la dependencia y la explotación. Un punto de partida es mirar a modelos que ya han demostrado funcionar, como las cooperativas donde los trabajadores son dueños y toman las decisiones. En lugares como Mondragón, en España, las cooperativas han creado cadenas productivas competitivas que protegen empleos y distribuyen la riqueza de manera más justa. No eliminan todos los problemas, pero dan a los trabajadores control sobre su futuro, algo que el capitalismo actual les niega. Imaginen fábricas en México donde los empleados decidan qué producir, cómo repartir las ganancias, cómo enfrentar una crisis. Ese poder cambiaría la ecuación. Otro paso es diversificar los mercados y las fuentes de insumos. México no puede seguir dependiendo tanto de Estados Unidos. Ampliar lazos comerciales con América Latina, Asia, África, no solo para bienes de consumo, sino para sectores estratégicos como la tecnología y la energía, es crucial. Pero esta diversificación no puede ser dirigida por las mismas élites que se benefician del sistema actual. Debe priorizar el desarrollo interno, fortaleciendo la economía local en lugar de reemplazar un amo por otro. Y eso requiere democratizar las decisiones económicas. Los trabajadores, las comunidades, deben tener voz en cómo se usan los recursos, dónde se invierte, qué incentivos se dan. Hoy, esas decisiones las toman políticos y empresarios que responden a intereses privados, no al bien común. Nada de esto será posible sin educación.
Mientras la mayoría crea que las crisis son inevitables, que los aranceles son solo una cuestión de política comercial, el sistema seguirá intacto. Entender que estas son herramientas de poder, que las crisis son creadas para beneficiar a una minoría, es el primer paso. No estamos condenados a repetir este ciclo. Hay modelos alternativos, desde cooperativas hasta economías solidarias, que han funcionado en diferentes partes del mundo. No son utopías, son realidades que requieren valentía y organización para expandirse. Lo que está ocurriendo entre México y Estados Unidos no es solo una disputa comercial, es una continuación de un sistema que usa las fronteras, las crisis y las narrativas para mantener el poder en pocas manos. Los aranceles, las treguas, las negociaciones son solo capítulos de un guión antiguo, escrito por un capitalismo que convierte cada tensión en una oportunidad para las élites. Pero nosotros no tenemos que seguir siendo espectadores. Podemos empezar a escribir una historia diferente, una donde las decisiones económicas sirvan a la mayoría, donde las fronteras no sean cicatrices de explotación, sino puentes para la cooperación real. Depende de nosotros organizarnos, educarnos y rechazar la idea de que este sistema es inevitable. El futuro no está escrito, lo escribimos juntos. ¿Qué piensan? Quiero escuchar sus ideas.